Ya, partimos la clase del día de hoy, chiquillos, chiquillas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Ahora sí, ya comenzamos. Javi, que estaba preguntando en el chat, sean todos ustedes súper bienvenidos a esta nueva clase de lenguaje y comunicación acá en Puntaje Nacional. Clase número 24, hemos avanzado súper rápido, ya estamos en conectores. Víctor Hugo justamente iba a hablar acerca de eso, chiquillos, chiquillas. Les digo al tiro, chiquillos, qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a revisar las conjunciones, qué son las conjunciones, y vamos a ver precisamente qué relaciones semánticas se establecen entre estas para poder ir dando cuenta, ¿cierto?, de las relaciones que tenemos que establecer entre las distintas partes del enunciado, que es lo que estábamos viendo, ¿cierto?, en relación a los conectores. Y de todas maneras vamos a recordar también cómo sería la manera óptima de resolver este ítem, que son 10 preguntitas y que a algunos le tienen un poquitito de susto. Ayer hubo clases, bueno, pucha Javier, esa respuesta no la sé. Esa respuesta no la sé, así que los chiquillos seguramente son los que saben. ¿Ya? Así que a lo mejor algún compañero en el chat te puede contestar. No sé si ayer hubo clase o no. Ya, partimos entonces la clase del día de hoy. Y tal como decíamos, ¿cierto? Estamos revisando el primer ítem de la PSU de lenguaje, que es el ítem de conectores. Son 10 preguntitas a saber. Es el primer ítem al que nos vamos a enfrentar una vez que abramos, ¿cierto?, el facsímil de la PSU. Y habíamos dicho, ¿cierto?, que en términos de cómo resolver estratégicamente la PSU, esto no es obligatorio para nada, por eso le digo, es una estrategia. Decíamos que mejor partíamos por comprensión de lectura en la parte de acá, comprensión de lectura, estas 40 preguntitas, hacíamos la mitad de los textos y recién ahí nos enfrentábamos a conectores. Entonces, si bien es el primer ítem al que nos enfrentamos en el mismo facsímil, lo ideal es que no sea el primer ítem que hacemos. Pero de todas maneras, ¿cierto?, en relación a los tiempos que tenemos que manejar, lo ideal es que en este ítem de conectores no nos demoremos más de 10 minutos. Insisto, este es el ideal, idealizado, el ojalá fuese así. Si no es así, no importa, chiquillos, solamente que nos tenemos que apurar un poquitito más en el resto de los ejercicios, porque ya sabemos que la PSU dura estas 2 horas 30 a las que nos tenemos que enfrentar, ¿cierto?, estas 80 preguntas. Entonces, para 10 ejercicios son aproximadamente 10 minutos. Eso hace evidentemente algo así como 1 minuto por ejercicio más o menos. Pero este es el ideal. Insisto, no se sienten mal si es que no les funciona de esa manera. Pero para los que preguntan, ahí está. Ya, entonces, ¿a qué tipo de instrucción, ¿cierto?, nos vamos a encontrar con respecto al ítem de conectores? Que esto lo vimos en la clase pasada. Decía, ¿cierto?, primera sección, indicador de producción de texto, manejo de conectores. Lo que nos miden es si es que sabemos escribir adecuadamente. Entonces nos dice, de las preguntas 1 a 10, contiene un enunciado incompleto seguido de 5 opciones. Elija la opción con el o los conectores que permite restituir el enunciado, su cohesión sintáctica y coherencia semántica. Semántica es una palabra que ya hemos revisado anteriormente cuando estábamos viendo el ítem de vocabulario contextual y que vamos a volver a retomar esta vez porque la semántica, sin duda, chiquillos, que nos sirve para comprender este tipo de ítems. ¿Qué son los conectores? Los conectores, chiquillos, tal como dice el nombre, conectan, unen, estructuran, ¿cierto?, la información que nosotros vamos entregando. Por eso mismo, la clase pasada también les dije, les voy a hacer un cariñito y un tirón de orejas. Ustedes ya llevan varios años escribiendo, ¿cierto?, al menos están en cuarto medio. Algunos incluso son algunos más chiquititos, pero hablemos de los que están en cuarto medio y los que ya salieron del colegio. Ustedes ya llevan años escribiendo, de hecho, ustedes mismos están escribiendo ahora en el chat. Eso quiere decir que ustedes sí saben escribir. Saben escribir a veces, muchas veces de manera, ¿cierto?, casi que instantánea. No reflexionamos mucho a veces acerca de lo que escribimos, pero escribimos y lo hacemos relativamente bien. ¿Por qué? Precisamente porque ocupamos adecuadamente los conectores. Sabemos cuándo tiene que ir un y, cuándo tiene que ir un cuándo tiene que ir un sin embargo, un pero, un más, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, entonces, hay que perderle un poquito el miedo al ítem de conectores. De que se puede, se puede. Hay que fijarse, ¿cierto?, y tratar de ser un poquitito más acucioso tal vez, pero se puede. Entonces, dice ahí que los conectores son un grupo heterogéneo de palabras, precisamente porque decíamos que la función de conectores la puede cumplir no prácticamente, pero sí muchas palabras. Es decir, la palabra que tenga intención de conectar dos partes de un enunciado o las partes de un texto, de un párrafo, etcétera, etcétera, básicamente están cumpliendo la función de
conectores. Por eso lo que hacen es guiar el texto expresando las relaciones existentes entre las ideas contenidas en el texto, ¿cierto? Entonces, chiquillos, los conectores, insisto, tal como dice su palabra, conectan, unen, anexan información, mientras que la información va a ir progresando. Ahora, decíamos, ¿cómo solucionábamos este ítem de conectores? ¿Cómo lo hacíamos para que no nos cueste tanto? Incluyendo WhatsApp, dicen sí, incluyendo WhatsApp. ¿Cómo lo hacíamos para solucionar entonces este ítem? Primero, lo ideal, ¿cierto? Era leer el enunciado y analizar el contenido de cada una de las unidades a relacionar. Yo simplemente tapo las alternativas, ¿cierto? Y leo lo que me están pidiendo que yo complete. A continuación, y como dice ahí, sin mirar las alternativas, trato de pensar qué tipo de relación se está estableciendo entre las ideas que hay ahí expresadas. Y en ese sentido, lo que voy a tratar de hacer entonces es precisamente pensar qué conector va aquí y ponerlo, anotarlo, ¿cierto? Recuerden que a la PSU tienen que ir con lápiz mina, entonces, o con portamina, ¿cierto? Entonces con el mismo portamina ustedes aprovechan de anotar ahí en el espacio que les están entregando qué conector creen ustedes que debiese ir ahí. Para recién ahí destapar las alternativas y verlas, ¿cierto? Y seleccionar la que ustedes creen que es la más adecuada. ¿Por qué? Porque se quiere seleccionar la alternativa que contenga el conector o conectores que den cuenta de ese tipo de relación. Entonces, ¿por qué les digo esto? Una de las principios o una de las ideas que nos dicen que la PSU se da sí o sí es que generalmente el conector más simple es el conector adecuado. Muchas veces nosotros pensamos, voy a poner una palabra que suene muy rimbombante, muy alocada, muy exótica, ¿cierto? Y el ítem de conectores no se trata de que pongamos a volar nuestra imaginación o que ocupemos un criterio estético, por ejemplo, para seleccionar el conector, sino que ocupemos la lógica que hay detrás de esas relaciones que se establecen entre las distintas partes del texto. Y finalmente, y esto siempre traten de hacerlo, chiquillos, no se salten esta parte de los ejercicios, es como cuando uno trabajaba matemáticas en el colegio, releer el ejercicio completando con la opción escogida para verificar si la unidad lingüística es coherente y cohesiva. Es decir, una vez que yo ya digo, esta es la alternativa adecuada, releo el ejercicio solo con esa alternativa y me convenzo si sí o si no, es esa la alternativa correcta. Entonces, y esto lo hicimos en la clase pasada, teníamos este mismo ejercicio, de hecho. Dice, en el arte se usa el término vanguardia para referirse a aquellas manifestaciones que suponen una ruptura de los modelos tradicionales. Punto y coma, elemento importante, reinventan lo ya existente. Entonces yo en ese espacio tengo que pensar, ¿qué es lo que me está tratando de decir este enunciado? Y pongo el conector que creo que es el que hace falta. En este caso, el conector que haría falta en este caso solamente, ¿cierto? Es en otras palabras. En el arte se usa el término vanguardia para referirse a aquellas manifestaciones que suponen una ruptura de los modelos tradicionales. En otras palabras, es decir, reformulando lo que ya decíamos anteriormente, reinventan lo ya existente. ¿Por qué lo hacemos así? Porque la otra manera de solucionar este tipo de ejercicios es una manera muy lenta y que generalmente es la misma que ustedes utilizan, ¿cierto?, dentro de los ejercicios. Ahora, si esa metodología, que la vamos a decir al tiro cuál es, si esa metodología a ustedes les sirve, háganlo. No es la más adecuada, es la que nos hace perder un poquito de tiempo, pero háganlo si ustedes se sienten muy seguros con ella y deciden que es la manera de resolver ese tipo de ejercicios. Pero ya saben, ¿cierto?, que hacerlo de esa manera lo que hacen es finalmente quitarle tiempo a los restos de los ítems que tienen que resolver. ¿Cuál es esta manera? Precisamente aquella que hace que, imaginemos que aquí están las 5 alternativas, voy buscando alternativa por alternativa, ¿cuál sería la respuesta clara o la respuesta adecuada para este ejercicio? Entonces iría reemplazando todos los conectores que me aparecen dentro de las 5 alternativas, la iría reemplazando en este espacio e iría también leyendo cada vez 5 veces este mismo enunciado con los distintos 5 conectores que aparecen ahí. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Perdemos tiempo? Sí, perdemos tiempo. Entonces traten de ocuparla solamente en casos extremos, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, ya definitivamente ni si les ocurra que conector puede ir ahí, háganlo. Pero esta técnica es un poco mejor en términos de el ahorro de tiempo que podemos implementar. Por ejemplo,
Francisca dice, profe, esa metodología me cuesta muchísimo cuando el conector está al principio de la oración. Entonces, Francisca, sería ideal, ¿cierto?, que dejaras esos ejercicios donde falta el primer conector para el final o para el desarrollo más hacia el final y lo ocupes precisamente la metodología que decíamos. No es la más adecuada, no es la más óptima, pero podría ser. ¿Es recomendable hacer los conectores al final si me cuestan? Sí, es una recomendación que podríamos tomar. Sí, efectivamente. Ya, entonces, vamos a hablar acerca de las conjunciones el día de hoy. ¿Qué son las conjunciones? Ya sabemos que son conectores porque es lo que estamos viendo. Técnicamente, o en un término, o en un elemento más técnico, ¿cierto? Una definición más adecuada, las conjunciones son unidades que tienen por función relacionar sintáctica y semánticamente dos frases u oraciones. Cuando hablamos de la sintaxis, hablamos acerca de aquel fenómeno que se produce en los textos cuando nosotros otorgamos un cierto orden a las oraciones. El orden a las oraciones que le damos en el español, al menos acá en Chile, porque en otras partes del mundo es distinto, es de sujeto, verbo, predicado. Algo me acuerdo tal vez de lo que me pasaba la profesora en básica. Sí, efectivamente, nos referimos a eso. Al sujeto, es decir, el portador de la acción, al verbo, aquella acción que se comete, ¿cierto?, dentro de el enunciado o la oración que estamos viendo, el predicado, ¿qué se dice en relación al sujeto, qué sé yo? Y semánticamente, como dice aquí, tiene que ver con el sentido, con la interpretación de sentido, con qué elementos otorgamos a la oración para nosotros entenderlo. Ahora, las conjunciones las vamos a clasificar dentro de 3 perspectivas. La tercera es la más importante. La primera es la forma de la conjunción. Hay algunos conectores que son sencillos o simples, ¿cierto? Porque solamente ocupan una palabra o una unidad y ya, pero pues solamente una palabra, o también pueden ser 2 o más, compuestas, sin embargo, por tanto, en consecuencia, dado que, etc. Y miren, más encima me faltó un cierre de paréntesis. Simple, sencillo. La segunda manera de clasificar las conjunciones, es según la función general o la relación que establece en las distintas partes de la oración. Desde ese punto de vista, las conjunciones pueden generar oraciones coordinantes o subordinantes. Las oraciones coordinantes lo que hacen es unir precisamente elementos que posean igual función sintáctica, por ejemplo, 2 sustantivos. En este caso, por ejemplo, María y Juanita fueron a jugar al parque. María y Juanita están uniendo 2 sustantivos. Subordinante une elementos que poseen distinta función sintáctica, un sustantivo con adverbio, etcétera, etcétera. Ahora, decíamos que lo más importante era la tercera función, porque es precisamente la función semántica que tenemos que ver nosotros el día de hoy. El contenido de la función general, y que justamente por ahí alguien estaba preguntando si era necesario aprenderse la clasificación de los conectores. A eso nos estamos refiriendo. La función general que cumplen los conectores según la función semántica que generen va a hacer que dividamos los conectores según qué función cumplen dentro de la oración. Esas funciones pueden ser disyuntivas, continuativas, causales, consecutivas, como decía ahí de nuevo, consecutivas, finales, comparativas, temporales, condicionales, adversativas y concesivas. Entonces, ¿quién fue? Que recién lo nombré. Profe, ¿es necesario aprenderse las clasificaciones de ellos? Sí y no. Sí y no. La clasificación, es decir, este tipo de palabras para referirnos a la oración, sí, eso sí es necesario aprendérsela. Los tipos de conectores que entran dentro de cada una de estas categorías, no es necesario aprendérselo. ¿Por qué? Chiquillos, para conectores hay los colores. Es decir, hay tantos conectores, tantas palabras que funcionan como conectores que pueden ser clasificadas dentro de esta clasificación que tenemos acá, que no vale la pena aprendérselos de memoria. Nuevamente apelando al principio de el conector más simple generalmente es el adecuado para responder en la PSU. ¿Por qué? Chiquillos, la PSU del lenguaje, esto lo hemos dicho hasta el cansancio, es una PSU que implica habilidades. Al contrario de lo que pasa, por ejemplo, con la PSU de matemáticas, de historia o de ciencias, que sí tienen un temario como armado, ¿cierto? Como formado, la PSU del lenguaje es netamente habilidad. Por lo tanto, lo importante acá es que nosotros desarrollemos o ampliemos las habilidades que nosotros ya adquirimos en el colegio. Por lo tanto, aprenderse los conectores de memoria, chiquillos, en serio, es una pérdida de
espacio de materia gris. No sé cómo decirlo, pero es como una pérdida de espacio. Ahora, insisto, estas son, y en este término, son opiniones un poquito personales, basados, por supuesto, en lo que estamos viendo de la PSU y cómo se desarrolla la PSU del lenguaje. Si ustedes se sienten más tranquilos aprendiéndoselo de memoria, háganlo. Pero de verdad que no es recomendable porque, precisamente, como ya les decía, dejen la memoria para las otras PSU. La PSU del lenguaje no necesitan tanta memoria más que para ir respondiendo, ¿cierto?, los elementos que nos van preguntando texto por texto. Ya, entonces, ¿qué es la semántica? Nosotros esto ya lo vimos, ¿cierto?, cuando estábamos viendo vocabulario contextual. La semántica es un término que viene del griego que significa lo que tiene significado. Es decir, cuando nosotros analizamos semánticamente una oración o una palabra, ¿cierto?, lo que estamos viendo es qué significa dentro de un contexto determinado. ¿Por qué? Precisamente por eso les decía, aprenderse los conectores de memoria no vale mucho la pena, porque muchas veces los conectores van a actuar según el contexto en el que estén. Al igual que lo que ocurre con vocabulario contextual, donde diferenciamos las palabras entre su significado denotativo y connotativo, acá en los conectores va a pasar algo similar. Tenemos que ir fijándonos si ese conector funciona, por ejemplo, de una manera comparativa o funciona de una manera continuativa, por poner un ejemplo bien sencillo. Entonces, la semántica lo que hace es estudiar el significado de los signos lingüísticos, es decir, de las palabras puestas, por supuesto, en contexto. Por eso la semántica nosotros la abarcamos desde aquí. ¿Cuál es el significado de tal palabra? Porque lo vemos en vocabulario contextual de manera más sencilla o de manera más evidente. En conectores a veces no se ve de manera evidente, pero de que está y existe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pasar a hacer ahora? Revisar cada una de las funciones que estuvimos viendo recién. E insisto, nombre de las funciones, sí, eso sería adecuado tal vez aprendérnoslo para diferenciar una de otra. Cada uno de los conectores que implican estas conjunciones, o estas funciones de las conjunciones, no lo son tanto. Ya, entonces, la función copulativa es cuando nos enfrentamos a las palabras, ¿cierto?, o a los enunciados, donde nosotros nos damos cuenta que falta adicionar información. Por eso, la función copulativa, tal como dice el nombre, cópula, ¿cierto?, una unión de dos elementos, une elementos que poseen igual jerarquía y función gramatical. Los más comunes, insisto, son i o e y ni. También podríamos agregar aquí los conectores, por ejemplo, más o además, solo que esos conectores muchas veces no funcionan como copulativas, sino que lo que hacen es adicionar información. Se parecen, no son iguales, pero son bastante similares. Ana y María cantaron en la locomoción colectiva. Tenemos ahí entonces ese que está uniendo además dos elementos, ¿cierto?, que son exactamente iguales porque estamos uniendo dos nombres, Ana y María, estamos uniendo dos sustantivos. Ahora, el conector i, muchas veces debemos cambiarlo por el conector e cuando el segundo elemento parte, ¿cierto?, por una letra i. Por eso el siguiente ejemplo dice Andrea e Inés, porque Inés parte, ¿cierto?, con la letra i. Si nosotros juntamos Andrea y Inés jugaron cartas, se produce un problema fonético más que nada, por lo tanto, lo que hemos hecho los hablantes es cambiar esa I por una E. Se produce, como preguntaban la otra vez, ¿cierto?, la cacofonía, que era este mal sonar de las palabras. Entonces, cuando tengamos un elemento o un segundo elemento que parte con I, debemos cambiar la I anterior por una E. ¿Por qué se los recuerdo esto? Porque muchas veces, insisto, esto pasa, muchas veces caemos dentro de los conectores entre una I y una E, siendo que el segundo elemento que tenemos que unir, ¿cierto?, tenemos que enlazar, parte con una I. Entonces, fijarse bien siempre con qué letra parte el segundo elemento si es que estamos ante la presencia de una función copulativa. Tenemos también ni Ana ni María quisieron cantar en la locomoción colectiva. Entonces ahí tenemos dos elementos que están uniendo, ¿cierto? Ni la una ni la otra están unidas de todas maneras. La siguiente función es la función disyuntiva. La función disyuntiva es el enlace, o se genera, ¿cierto?, cuando enlazamos palabras u oraciones para expresar posibilidades o alternativas distintas. La disyuntiva o la disyunción tiene que ver precisamente con la posibilidad de elegir caminos. No una negación, porque no estamos negando nada, sino que te estamos ofreciendo las posibilidades dentro de lo que podrías
hacer. La disyunción entonces ofrece, como decíamos ahí, posibilidades. ¿Qué conectores disyuntivos encontramos más a menudo? Son los siguientes: o u, ya sea o bien. ¿Qué es lo que pasa aquí con esta o u? Lo mismo o el mismo fenómeno que ocurría con con la i y la e. Ana o María, ¿sería alguna tan amable de borrar la pizarra? Estoy ofreciendo la posibilidad. No le estoy diciendo todo el curso que borre la pizarra, solamente esas dos personas, una o la otra. Andrés u Omar, cualquiera de los dos, tendrán que ir a comprar el pan. El segundo elemento, ¿cierto?, de este enunciado parte con una letra O. Por lo tanto, cuando el segundo elemento de un enunciado parta con la letra O, y nos damos cuenta que están dándonos una posibilidad, tenemos que cambiar esa O, que sería lo adecuado, ¿cierto?, por una U. Nuevamente se produce un fenómeno fonético, es decir, un fenómeno de cacofonía. Por lo tanto, tendríamos que simplemente cambiar. Iré, ya sea llueva o haya sol. Tenemos ahí, ¿cierto?, posibilidades. Voy a ir y sí o sí, pase esto otro, pase aquí, pase allá, voy a ir igual. Me están dando las posibilidades, lo voy a hacer igual, pero tengo las posibilidades de que ocurran todos esos fenómenos atmosféricos. Tenía problemas para relacionarse, bien ser por hijo único, bien por su timidez. Tenemos ahí también nuevamente, que se nos están marcados en negrita, pero solo bien, ¿cierto? Tenemos también las posibilidades. Tenía problemas para relacionarse, ¿cierto? Hay dos posibilidades para que haya generado esos problemas: ser hijo único o la timidez inherente de ese pobre ser humano que le cuesta relacionarse con las personas. Entonces tenemos ahí la disyunción disyuntiva, lo que hace es generar posibilidades y una de ellas tiene que ser la adecuada. Después tenemos la función continuativa, que tal como dice el nombre, nosotros hemos dicho esto muchas veces también, el lenguaje no es la NASA, entonces aquí nosotros le ponemos los nombres adecuados según el contexto. Tenemos la función continuativa, une dos o más oraciones, expresando una continuidad en las ideas que plantean. Y esta continuación de ideas, es decir, este discurrir de ideas, que en el fondo lo que estamos haciendo es darle más fuerza a lo que estábamos diciendo, ¿cierto?, puede ocurrir de varias maneras. Por un lado, ejemplificando, reiterando, intensificando, es decir, dándole más peso aún, o corroborando, darle un argumento o una razón de por qué eso está ocurriendo. Ejemplificando, hay animales muy inteligentes, como es el caso de los delfines, que poseen un complejo sistema de comunicación. Lo que estamos entregando ahí es, además de una comparación, ¿cierto?, que más adelante vamos a ver los conectores comparativos, además de una comparación, es una ejemplificación de lo que ya estábamos diciendo. Podríamos, de hecho, eliminar simplemente esa oración, ¿cierto?, y el significado va a quedar igual, fíjense. Hay animales muy inteligentes que poseen un complejo sistema de comunicación. Al borrar ese como, que es una comparación, estoy borrando, ¿cierto?, la continuación de la oración, que está dándole más peso a lo que estoy diciendo. La idea evidentemente no es, no sé qué hice, la idea evidentemente no es borrarlo, pero la intención, ¿cierto?, de esta función continuativa es darle más peso a lo que estábamos diciendo. Reiterando, él es veterinario, es decir, se preocupa de la salud de los animales. Estoy reformulando, como pueden ver, ¿cierto?, reformulando de alguna manera lo que yo ya estoy diciendo anteriormente. Estoy simplemente continuando, discurriendo con la idea expresada. Intensificando, como decíamos, darle más peso. Iré vestido de gala. Es más, incluso me pondré tacones. O sea, más de gala, imposible. Corroborando, dijeron que irían a la nieve. Y efectivamente, ahora están sacando fotografías y publicándolas en redes sociales. Estoy dando nuevamente, como dice, una corroboración, más peso o más datos en relación a este tipo de conectores. Seguimos, función causal. Y aquí nos vamos a detener porque tenemos que hacer la comparación con el conector que viene. Los conectores causales lo que hacen, tal como dice el nombre, es entregar una causa, expresar la causa, razón o motivo de la oración. ¿Qué conectores causales más comúnmente nosotros vemos? Porque, pues, ya que, puesto que, dado que, en razón de, a causa de. ¿Por qué les dije que aquí nos vamos a detener un poco? Precisamente porque estos mismos conectores también nos pueden servir para ver la siguiente función que pueden cumplir, ¿cierto? Todo va a depender de dónde esté expresada esa causa. Vamos a ver.
Me dieron permiso para ir a la fiesta porque tuve muy buenas notas. O porque tuve buenas notas. ¿Por qué me dieron permiso para ir a la fiesta? La razón. Tuve muy buenas notas. Estoy muy enojado con mi mamá, pues no me escucha. ¿Por qué estoy enojado con mi mamá? Porque no me escucha. Sé que irá de excursión, ya que se puso bloqueador solar. ¿Por qué sé que se va a ir de excursión? Porque se puso bloqueador solar. Siempre estoy dando las causas antes de por qué ocurre un fenómeno. Aprobó puesto que hizo un buen examen. ¿Por qué aprobó? Porque es un buen examen. Faltó a clases dado que sufría de gripe. ¿Por qué faltó a clases? Porque sufría de gripe. Lo hago en razón de que me gusta. ¿Por qué lo hago? Porque me gusta. Me marché a causa de la lluvia. ¿Por qué me marché? Porque estaba lloviendo. Entonces, ese sería el orden, ¿cierto? Si se fijan, la primera parte del enunciado está en relación al el por qué. Ahora, después tenemos, y por eso les decía, tenemos que hacer aquí la pausa porque tenemos la función causal, la siguiente que es la función consecutiva. Causa y consecuencia, generalmente nosotros la asumimos como que van juntos. La diferencia está en el orden del enunciado. La función consecutiva lo que nos plantea es una inversión de la relación causal que vimos recién. Se presenta una consecuencia antes de la causa. Por ejemplo, no será grave su dolencia, pues anoche lo vi en el teatro. ¿Por qué no será grave su dolencia? Porque anoche lo vi en el teatro. Anoche lo vi en el teatro, por tanto, no será grave su dolencia. Lo que hace finalmente es dar vuelta, ¿cierto?, el enunciado. Simplemente lo que me tengo que preguntar es, ¿por qué no será grave en este caso? ¿Por qué no será grave su dolencia? Porque anoche lo vi en el teatro y nada más que eso. Tengo que fijarme cómo estructuro entonces la pregunta cuando estoy frente a este tipo de conectores para identificar si es un conector causal o si es un conector consecutivo o está cumpliendo una función consecutiva. Aquí me voy a detener un poco antes de que vayamos a los ejemplos de función consecutiva. ¿Queda claro cómo se estructura esto? No he mirado mucho el chat, chiquillos, por si acaso. Así que si han habido preguntas, no las he podido ver todas. Profe, usar dos conectores pero con la misma función para unir una oración. ¿Es una redundancia? Sí. Cuando uno dice como, pero sin embargo, sí, es una redundancia. Pero sí, uno generalmente lo ocupa. Lo ideal es que escrito al menos no lo hagamos. Se me hace complejo, sí, es un poquitito complicado. Hay algunos que agarraron rápido y algunos que les costó un poquitito más. Ya, lo vamos a revisar de nuevo. Los conectores causales, vamos a ocupar este ejemplo. Los conectores causales, como les decía, presentan la causa al inicio. Los conectores consecutivos presentan la causa hacia el final del enunciado, básicamente. Esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces lo que tenemos que fijarnos es ¿dónde está la causa? ¿Está al inicio del enunciado o está al final del enunciado? Para así saber si el conector que tenemos que emplear es de causa o es de consecuencia. Eso básicamente es. Si nos volvemos a no entender, chiquillos, me preguntan hacia el final, me dicen, profe, devuélvete por favor a la parte de causa y consecuencia porque no lo entendí muy bien. Ya, entonces, la función consecutiva lo que hace, ¿cierto?, es, como decíamos, presentar primero la consecuencia antes que la causa. Ya estamos todos, por consiguiente, podemos empezar. ¿Por qué podemos empezar? Porque ya estamos todos. Si se fijan, entonces la consecuencia está antes de la causa. Lo he prometido, por ende lo haré. ¿Por qué lo haré? Porque lo he prometido. Dije que lo haría, por lo que es probable que lo haga. ¿Por qué es probable que lo haga? Porque dije que lo haría. No estudiaba para los exámenes. Por esta causa asumíamos su inteligencia. No lo hagan, no asuman la inteligencia de alguien porque no estudiaba. ¿Por qué asumíamos su inteligencia? Porque no estudiaba para los exámenes. No he comido, por esta razón, ahora tengo hambre. ¿Por qué tengo hambre? Porque no he comido. La relación entonces lo que pasa ahí es que se invierte, básicamente, insisto, primero presentamos la causa y después la consecuencia, y en este caso primero presentamos la consecuencia para después generar la causa. Ya, nos vamos a los conectores finales, ya estamos llegando a los últimos conectores que tenemos que revisar. La función final o los conectores finales no implican que el enunciado se acabó. Generalmente uno dice, bueno, es final, se acabó, chao, te llegó. No, nos referimos al final de finalidad, de objetivo, de meta que tenemos que conseguir. Son oraciones, como dice aquí, que expresan el fin, intención u objetivo con que se produce la acción del verbo principal. ¿Qué tipo de conectores podemos encontrar en esta función final?
para o para qué, a fin de o a fin de que, con objeto u objetivo de o de que, con el propósito de. Ejemplos: estudiaba continuamente para tener un buen puntaje. Tenemos ahí una finalidad, una meta, un objetivo de por qué estaba estudiando continuamente, ¿cierto? Que en este caso estudiar es el verbo clave de la oración. Se apuraron en completar la tarea a fin de ir al cine. Tenía una finalidad. Quería ir al cine. Entonces me apuro, hago rápido la tarea para que me den permiso y me vaya al cine con mis amigos a comer cabritas. Iré al oftalmólogo con objeto de ver mejor. Estoy con problemas a la vista, tengo que solucionarlo. Sé que la solución es ir al oftalmólogo para que me recete algo o me dé lentes. ¿Cuál es la meta entonces? Ir al oculista. Hicieron un bingo con el propósito de recaudar fondos para la gira de estudio. Tenemos ahí entonces también el mismo proceso. Estoy generando un objetivo, lo que tengo que alcanzar para hacer algo. Después tenemos la función comparativa. Y si se fijan, aquí vuelve a aparecer un conector que ya habíamos ocupado anteriormente, que era el cómo. Por eso les decía, aquí lo que nos importan son las funciones más que los conectores en sí mismos. La función comparativa, tal como dice el nombre, compara o genera una analogía, ¿cierto?, entre los distintos fenómenos que se producen dentro del enunciado. Expresan el resultado de la comparación de dos conceptos que se presentan como semejantes, iguales o desiguales. Ojo con eso, generalmente nosotros la comparación la asumimos como que estamos comparando dos fenómenos iguales. No, también podemos comparar en relación a la semejanza, es decir, un parecido, más o menos la analogía, como decíamos, o también podemos comparar a través de las diferencias que hay. El más alto que, él es más bajo que, ella es más linda, ella es más fea, y así sucesivamente. También podemos comparar a partir de las cosas que son desiguales. Eres bella como las estrellas. Qué lindo. Así como tú, yo también prefiero el tenis por sobre el fútbol. Hiciste la salsa a la manera como enseñó el chef de aquel restaurante italiano. Inició el truco tal como lo había anunciado, atado de pies y manos. Lo que estoy generando entonces es una comparación entre dos elementos. Eres bella como las estrellas. Estoy comparando dos fenómenos que no necesariamente son iguales, ¿cierto? La belleza, las estrellas, si a alguien no le gustan las estrellas y le cargan, la van a encontrar horribles. Pero estoy generando una comparación entre dos elementos que a mí, ¿cierto?, de manera personal, me parecen parecidos, semejantes o tan desiguales que también puedo establecer ahí una comparación. Juanito es más alto que Pepito. Estoy comparándolos de todas maneras. Lo estoy comparando a través, como dice ahí, de una desigualdad. La función temporal, y me parece que con esto ya estamos terminando. No, todavía nos faltan algunos. La función temporal, tal como dice el nombre, indica un estado de temporalidad, una cronología. Algo pasa antes, algo pasa después, algo pasa durante. Eres exquisita como papas fritas. Exactamente, ahí tenemos una comparación. Indica, como dice ahí, aspectos temporales del pasado, si algo que ocurre antes o previo a, con futuro, luego, después, o de presente, que vendría siendo mientras, ¿cierto? Tenemos ejemplos de conectores temporales: cuando, antes, o antes de qué, después, o después de qué, mientras que, o también apenas. Te lo diré cuando te vea, en ese preciso momento, en ese preciso instante, en esa línea temporal. Te debes despertar antes de que cante el gallo. A nadie le gusta despertarse antes de que cante el gallo, pero no importa. Tenemos que hacerlo. Te debes despertar antes de que cante el gallo. Tenemos también ahí un tiempo determinado para despertarnos, levantarnos, asearnos, etcétera, etcétera. Comimos 12 uvas después de que nos dimos los abrazos. Nos dimos los abrazos, inmediatamente después de eso comimos uvas. Imitaba sus gestos mientras miraba sus fotos. Línea temporal igual. Estoy mirando la foto de alguien y mientras voy imitando los gestos que está haciendo esa persona. Pudo caminar apenas le sacaron el yeso. Lo hizo inmediatamente, no lo hizo junto, ¿cierto? Primero tuvo que pasar que le sacaran el yeso, el yeso de la pierna en este caso, porque pudo caminar inmediatamente. Tuvimos que esperar que le sacaran el yeso primero, ¿cierto? Y recién inmediatamente después pudo caminar. Tenemos que fijarnos entonces si es que estamos ante la presencia de una línea temporal. La función adversativa, como se les decía, aquí tenemos que tener ojo con la función disyuntiva, que suelen confundirse, ¿cierto? La función adversativa niega parcial o totalmente lo indicado en la idea anterior. Decíamos que la disyuntiva nos presenta posibilidades, ¿cierto? Puede ser esto, puede ser esto otro. La función adversativa nos dice no.
Igual que el meme, no, aquí nos dicen no, usted no puede. Entonces, dentro de los conectores adversativos más ocupados se encuentra el pero, el más, si no, sin embargo, no obstante y en cambio. Ahora, ojo con el segundo conector que aparece en la lista. No te enojes, pero quemé tu camisa al planchar. ¿A quién no le ha pasado? Tenemos ahí, ¿cierto? La función adversativa. Uno dice, no, por favor, eso no. Eres inteligente, más cuesta que te concentres. Ese más no lleva tilde, no es un más de suma, es un más de pero, o que lo podríamos cambiar perfectamente por un pero. Eres inteligente, pero cuesta que te concentres. Ese más, vuelvo a insistir, voy a volver a decirlo, no lleva tilde. Ojo con eso, porque aparece a veces dentro de las alternativas que podrían ser nuestros distractores, aparece por ahí un más con tilde volador de la nada, y uno dice, pero si el más equivalía a un pero, entonces ese es. No, porque el más con tilde es de suma, de adición. El más sin tilde es de pero. Si lo podemos cambiar por un pero, ese es. No estudia, sino que trabaja. Nos niega, ¿cierto?, la posibilidad. Nos dicen, no, él no se dedica a estudiar, se dedica a trabajar. Dedicó muchas horas a estudiar, sin embargo, no aprobó. No ha cumplido sus promesas, no obstante, seguiremos exigiendo su cumplimiento. Antes llovía de verdad. En cambio, hoy a un rocío le llaman tormenta. Y estamos ahí generando una adversión, ¿cierto? Un momento que uno dice, momento, no, eso no es correcto. Vamos a dar otra información que es más adecuada. Entonces la función adversativa, como dice ahí, lo que hace es negar, decir, no. O negar totalmente o parcialmente también un anuncio, decir, no. También está la posibilidad de ese como no. Ya, y ahora sí que sí, última función que tenemos que revisar es la función concesiva. Tal como dice el nombre nuevamente, la función concesiva concede. Es más amable que la función adversativa. La función concesiva nos restringe, pero nos dice ya, pero vamos a intentar por este otro camino. A partir de una información restringida, se establece una concesión de manera que la idea principal se realice. Uno dice, no, pero ya, vamos a intentar por este otro camino. Dentro de los conectores concesivos más ocupados se encuentra aun cuando, así, aunque, a pesar de que, por más que, y si bien. Insistió en ir a la carrera, aun cuando no se había mejorado de su lesión. Tenía negada esa posibilidad, pero lo hizo igual. Aún digas que no, lograré alcanzar mi meta. Me lo están negando, pero lo voy a hacer igual. Aunque no lo reconoce, él causó el problema. No lo está haciendo, pero sabemos que es así. A pesar de que me dijeron que estaba sano, prefiero no comer frituras. Me dijeron, hazlo. Y uno dice, no, voy a tomar otra alternativa. Estoy concediéndome una posibilidad distinta. Si bien hace calor, debemos recordar que estamos en invierno. Me niegan la posibilidad, uno dice, qué rico, estamos en verano. No, estamos en invierno. Pero te concedo, ¿cierto?, que efectivamente hace calor. Ya. A grandes rasgos. Voy a leer algunas preguntas. Las demás, chiquillos, si es que no las resuelven ustedes mismos en el chat, me preguntan hacia el final de la clase. Maldito más, siempre me confunde. Ya, piensa siempre que el más sin tilde, más de pero. ¿Cómo se diferenciar si está negando parcialmente o totalmente? Porque es lo que decíamos anteriormente. Tienes que leer el enunciado, ¿cierto? Fijarte. ¿Lo niega total o lo niega parcial? Simplemente eso. Pero en ese sentido hay que ser sumamente acucioso y también tener una buena capacidad de inferencia. Profe, y cuando me aparece el si no, pero esta vez separado, ¿cuál es la diferencia del si no? Ya, eso lo vamos a ver en una próxima clase, pero les adelanto inmediatamente. Tenemos si no junto y tenemos si no separado. Decíamos que el si, está muy arriba, decíamos que el si no junto, ¿cierto? Tenía, más acá adelante, acá está, tenía la función adversativa. Tenemos ahí. No estudia, sino que trabaja. Estoy adversando una información. Mientras que el otro estoy dando una condición para que ocurra. Por ejemplo, en este caso podría decir, si no estudias, te irá mal. Estoy poniendo, ¿cierto?, una posibilidad. Esa es la diferencia entre uno y otro. Este
Este es, como decíamos ahí, adversativo. Muy mal escrito, perdón. Y este es una... ay, se me olvidó la palabra. Posibilidad. Posibilidad. Perdón, chiquillos, por la letra. No, escribir en la tablet no es muy fuerte. Pero tenemos la diferencia entre uno y otro. Vamos a ver en todo caso las diferencias de esas palabras que a veces nos cuestan. Como por ejemplo el más y el más, el sino y otro sino que también hay, el con que, el ahí, y hay, etcétera, etcétera. Así que lo vamos a ver en una próxima clase para su tranquilidad. Si no creo que es condicional, sí, efectivamente es condicional, genera una posibilidad. Si hay dos conectores con la misma función en dos alternativas, pregunta, creo que no entiendo... ya entendí. Si hay dos conectores con la misma función en dos alternativas, generalmente eso no va a pasar en enunciados, ¿cierto? Donde solamente nos falta un conector. Generalmente no va a pasar. Si es que pasa, voy a volver a decirlo, hay que apelar al principio de... ¿Qué tan fácil es el conector que aparece ahí? Siempre, chiquillos, el conector más sencillo, esa va a ser la respuesta adecuada. Ahora, si hay dos conectores con la misma función en dos alternativas en un ejercicio donde, por ejemplo, le falten dos conectores, saltate al conector de al lado y revisa si el conector de al lado es adecuado o no es adecuado. Ya, creo que hasta llegaremos con las preguntas. Ya, nos vamos entonces a los ejercicios y vamos a hacer los ejercicios precisamente con... Ahí sí, vamos a hacer los ejercicios, como les decía, precisamente con la estrategia que habíamos dicho en clases. Entonces, primer ejercicio dice así. Son los ejercicios oficiales del plan de conectores del proceso de admisión 2020, por si acaso, lo hemos estado revisando. Con el vidrio se producen, envases para alimentos y copas, superficies para la industria del automóvil y la construcción. Su composición básica apenas ha variado a lo largo de la historia. ¿Qué conectores creen ustedes que debiesen ir en esos dos ejercicios? Entonces ustedes ponen el primero el conector, un guión, y el siguiente conector que ustedes creen que es el adecuado. Con el vidrio se producen envases para alimentos y copas, superficies para la industria del automóvil y la construcción. Su composición básica apenas ha variado a lo largo de la historia. Ya lo vamos a hacer un poco más amigable tal vez para la vista. De continuidad, dicen ahí. Ya, más amigable para la vista. Ahora con alternativas. Con el vidrio se producen envases para alimentos y copas, superficies para la industria del automóvil y la construcción. Su composición básica apenas ha variado a lo largo de la historia. Quedamos en shock, dice Camilo Simón. Puede ser que eso haya sido el motivo de que no estaban escribiendo en el chat. Entonces, vamos a hacerla de la manera que dijimos, no hay que hacer esto. Pero no importa, lo vamos a hacer igual porque estamos ejercitando. Con el vidrio se producen, por una parte, envases para alimentos y copas, superficies para la industria del automóvil y la construcción, pese a que su composición básica apenas ha variado a lo largo de la historia. Esa sería la alternativa A. Alternativa B. Con el vidrio se producen, asimismo, envases para alimentos y copas, superficies para la industria del automóvil y la construcción. De ahí que su composición básica apenas ha variado a lo largo de la historia. Con el vidrio, alternativa C, con el vidrio se producen, aparte de envases para alimentos y copas, superficies para la industria del automóvil y la construcción, de todos modos, su composición básica apenas ha variado a lo largo de la historia. Con el vidrio se producen, inclusive, envases para alimentos y copas, superficies para la industria del automóvil y la construcción, aunque su composición básica apenas ha variado a lo largo de la historia. Alternativa E, que es la que están todos de acuerdo al parecer que es la alternativa correcta. Con el vidrio se producen, además de envases para alimentos y copas, superficies para la industria del automóvil y la construcción, a pesar de que su composición básica apenas ha variado a lo largo de la historia. Alternativa correcta, y tal como estaban diciendo en el chat, ahora sí, era la alternativa E. Ahora sí que sí, la chuntamos, está muy bien. ¿Por qué? Dice ahí, en el caso del primer enunciado, ¿cierto? Con la primera parte del enunciado, que vendría siendo esta parte, se afirma que con el vidrio se producen superficies para la industria del automóvil y la construcción, ¿cierto? Lo que nos dicen acá. Se producen envases para alimentos y copas, superficies del automóvil y la construcción. Cada vez anotando peor. A esto se agrega otra información, que sería la que está
a continuación. El hecho de que también con vidrio se elaboran envases para alimentos, ¿cierto? Y copas para expresar la relación es necesario utilizar el conector, además de esta multiplicidad de objetos diferentes que se puede producir con vidrio se realizaba así que cambia la composición básica, que es, ahora sí, lo que aparecía acá. De este modo, usando el conector, a pesar de que se impide que el lector o la lectora infiera que el hecho de que permita hacer muchos productos diferentes, se debe a que la composición del material con el que se fabrica, que en este caso es el vidrio, ¿cierto?, es diferente también para cada uno de dichos objetos. Y la D no puede ser, vamos a ver inmediatamente, la de Anaís. Con el vidrio se producen inclusive envases para alimentos y copas, superficies para la industria del automóvil y la construcción. Desde ese punto de vista, ya, ¿cierto? Tenemos inclusive. Podría ser, vamos a la siguiente parte. Con el vidrio se producen inclusive envases para alimentos y copas, superficies para la industria del automóvil y la construcción, aunque su composición básica apenas ha variado a lo largo de la historia. Este aunque funciona exactamente de la misma manera que a pesar de que, desde ese punto de vista, podría ser. Sin embargo, el hecho de que tú digas que podría ser inclusive implica que antes de esta parte del enunciado se estaban mencionando más cosas. ¿Por el qué? Porque el inclusive implica, ¿cierto?, que se agrega más información de la que ya se había agregado anteriormente. Por eso, si bien el aunque funcionaría dentro de las alternativas correctas, el inclusive no. Así que la D no es una respuesta correcta. Ahora, también preguntan por la B. Dicen, la B sería, con el vidrio se producen, aparte de envases para alimentos y copas, superficies para la industria del automóvil y la construcción. De ahí que su composición básica apenas ha variado a lo largo del tiempo. Acá tenemos otro fenómeno que es distinto a la de la B. El asimismo podría funcionar. ¿Por qué? Porque efectivamente tú estás diciendo, se produce esto. Estamos dando más información, ¿cierto? Sin embargo, de ahí que no es un conector adecuado para el ejercicio, ya que, ¿cierto?, el de ahí que dicen que por eso, porque se usan tantas cosas, su composición básica apenas ha cambiado a lo largo de la historia, eso no es lo adecuado. Ya, vamos a hacer un ejercicio más y con este terminaríamos. El primer vestigio palpable que se tiene hasta la fecha de una forma de ajedrez data de 500 años antes de la era cristiana y fue descubierto en la India bajo el nombre de chaturanga. Punto aparte. Seguimos. Los árabes fueron quienes difundieron el ajedrez a lo largo de la costa norte de África y en la península ibérica para así expandirse a nuestra cultura. ¿Qué conector podría ir ahí, chiquillos? No es un conector que está al inicio, ¿cierto? Está entre medio de dos informaciones. Es un enunciado bastante completo, además. ¿Qué conector podría ser? Nehemías nos dice que podría ser un sin embargo. El primer vestigio palpable que se tiene hasta la fecha de una forma de ajedrez data de 500 años antes de la era cristiana y fue descubierto en la India bajo el nombre de chaturanga. Sin embargo, los árabes fueron quienes difundieron el ajedrez a lo largo de la costa norte de África y de la península ibérica para así expandirse a nuestra cultura. Sin embargo, dicen un no obstante. Ya, ahí están las alternativas. Asimismo, en efecto, además, en resumen, sin embargo. La mayoría está diciendo que es un sin embargo. ¿Cuál es la diferencia entre un aunque y un sin embargo? La diferencia es muy chiquitita. Son el mismo tipo de conectores. La diferencia está que el sin embargo, Anaís Judith, sin embargo, siempre inicia una oración. La E definitivamente, y también era la E, pues. Muy bien, ahora sí no funcionó la metodología. El primer vestigio palpable que se tiene hasta la fecha de una forma de ajedrez data de 500 años antes de la era cristiana y fue descubierto en la India bajo el nombre de chaturanga. Sin embargo, los árabes fueron quienes difundieron el ajedrez a lo largo de la costa norte de África y la península ibérica para así expandirse a nuestra cultura. El ajedrez se hizo, ¿cierto?, 500 años antes de la era cristiana, es un invento indio. Pero, ¿qué es lo que pasó? Se había quedado en la India. Los árabes fueron quienes difundieron finalmente el ajedrez a toda nuestra cultura occidental. El primer enunciado afirma que el origen del ajedrez es atribuido a la India y que habría recibido el nombre de chaturanga, como dice ahí. Esto permitiría inferir que desde ese lugar fue traspasado a otras culturas. En forma contraria, el segundo anuncio señala que fue la cultura árabe la que se encargó de difundir el ajedrez hacia el occidente a través de la península ibérica.
para expresar esta relación se debe utilizar un conector que sea contraargumentativo, es decir, que exprese la contraposición o restricción de una información, es decir, una adversión, ¿cierto? En este caso, un sin embargo. Estrellita para mí, profe, dice Nehemías Vargas, porque es el primero que contestó que era un sin embargo. Estrellita para Nehemías Vargas, porque estaba efectivamente en lo correcto. Muy bien. Vamos a hacer todos puntajes nacionales. Efectivamente, para eso estamos acá, para hacer todos puntajes nacionales, porque nuestro puntaje que necesitamos es el puntaje nacional para nosotros. Ya, esto lo vamos a ver en la próxima clase. Más que nada, chiquillos, debido a la hora. Ya, vuelvo a aparecer preguntándole lo que dice ahí. ¿Queda alguna duda de la clase, chiquillos, chiquillas? Lo que vimos el día de hoy fueron las conjunciones, ¿cierto? Que básicamente son los conectores que nosotros ocupamos. ¿Y qué relaciones semánticas se establecen entre cada una de las partes de los enunciados? Y estamos ahí. Chiquillos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Súper bien, en la clase del día. Nos costó con el primer ejercicio, ya con el segundo nos soltamos un poquitito más. José Ruiz, preguntita. Si la diferencia entre no obstante y sin embargo. Ya, la diferencia, como les decía, es muy chiquitita, muy pequeña. La diferencia está en que el sin embargo, generalmente, como les decía recién, ¿cierto? El sin embargo inicia una oración, lo que ocurría, ¿cierto?, con el tema del ajedrez. Punto aparte, sin embargo, bla, 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 bla. Pero, ¿cuál era el otro? El no obstante no siempre se genera de la misma manera. Muchas veces el no obstante va simplemente entre comillas o va con una comilla al inicio como un pero o como un más. Es un conector más simple que un sin embargo. Eso sería la diferencia. No hay mucha. Entonces no es necesario aprenderse los tipos de conectores, pero sí las funciones. Exactamente. Sí, esa es la diferencia. Eso es lo que tenemos que hacer. No es necesario aprenderse todos los conectores, porque hay muchos y aparte que funcionan de distinta manera, pero sí las funciones porque es más adecuado para este ítem. De identificar si está generando una adversión, si está generando una posibilidad, si está generando una suma simplemente, si está diciéndonos no, pero sí, etcétera, etcétera. Los conectores de comparación, no entendí el ejemplo del mago. Vamos a ver a los conectores de comparación. Ahí está. Inicio el truco tal como lo había anunciado, atado de pies y manos. Una comparación. Hizo algo, él ya nos había dicho que lo iba a hacer y lo hizo de esa manera. Estamos comparando la información que teníamos al inicio con la información que tenemos al final. Ahí tenemos la comparación. ¿Cómo mejoran los conectores? ¿Cuál es la mejor forma de estudiarlos? Yo diría que la mejor forma de estudiarlos es precisamente viendo, por ejemplo, porque estos son una muestra simplemente, chiquillos. Nosotros aquí tenemos una hora para muchos conectores. Entonces, la idea o la recomendación que les dejo, ¿cierto? Para incluso para que lo hagan ahora después de la clase, busquen las funciones que vimos durante la clase, ¿cierto? Y busquen, hay una página que se llama, si no me equivoco, gramática.es. Busquen los tipos de conectores que entran dentro de las clasificaciones y vayan ustedes mismos generando sus propios ejemplos con conectores para que vayamos soltando un poquitito esta habilidad, ¿cierto?, que tenemos que tener de analizar e interpretar para ocupar nuestros propios ejemplos. Esa sería una buena manera de analizar cómo funcionar con los conectores. ¿Pero sirve como comparación? No sirve como comparación. Lo otro, los conectores de comparación, ¿siempre sale el cómo o no? Sí, el cómo es un clásico ejemplo de comparación. Pero ya habíamos dicho, también aparece dentro de otra clasificación que estaba por acá. Déjenme buscarla bien dónde está, porque aparecía por ahí, acá, en la función continuativa, que fue lo que borramos. Ya, tenemos ahí otro como ejemplificación. Hay animales muy inteligentes, como es el caso de los delfines, que poseen un complejo sistema de comunicación. Ese cómo está actuando como una continuación de lo que ya estábamos diciendo. Por lo tanto, en ese caso, ¿cierto?, ese cómo ya no es una comparación, sino que es una continuación. En otros pruebas la lista es mucho mayor de clasificación de conectores. Sí, la lista de clasificación de conectores es eterna. Nosotros aquí damos más o menos un pincelazo, ¿cierto?, en virtud del tiempo, etcétera, etcétera. Pero sí, la lista de clasificación. Por eso les decía, aprenderse todos los conectores es una tarea titánica y a la que no es necesario dedicarle el tiempo ni el esfuerzo, porque es demasiado, de verdad que es demasiado larga. Pero, sí, lo insisto, si están con más dudas, si quieren como profundizar, ¿cierto?, la clase del día de hoy, busquen una lista de conectores en relación a las funciones que vimos el día de hoy para que
les quede aún más claro, porque sí, la lista de conectores es eterna, es muy, muy, muy larga. El además sirve para intensificar. No sirve para intensificar. No sirve para eso. El además lo que hace es unir información. Desde ese punto de vista, el además funcionaría mejor como un conector copulativo, pero más específicamente caería dentro de la función de adhesión de información. ¿Puede dar la web de nuevo, por favor? Es que no estoy segura de cuál es la página, así como 100%, no estoy 100% segura. Creo que es gramática.es. En esa página que usted dice, ¿salen ejercicios? Sí salen ejercicios. No son como los ejercicios de puntaje nacional, porque ellos no son parte, ¿cierto?, del proceso PSU, pero sí salen ejercicios. Son otro tipo de ejercicios, son como ejercicios de colegio. Ya, ¿más preguntas? ¿Qué veremos la próxima clase, profe? Conectores 3. Exactamente qué, no me acuerdo, pero creo que la próxima clase ya viene el tema de la diferencia en esos monosílabos que a veces nos cuestan, ¿cierto? Que vendría siendo, no monosílabos, pero sí con esas palabras que a veces se nos confunden, como el sino, el más, que en el fondo, por cosas muy pequeñas, cambian. Por ejemplo, el sino, todo separado o todo junto, o el más con tilde, más sin tilde, el ay, etcétera, etcétera. Plan de redacción, nos quedan, si no me equivoco, 2 o 3 clases de conectores. Me atrevería a decir que son 2 clases de conectores las que nos van quedando. Y partiríamos con plan de redacción. Eso quiere decir que el plan de redacción lo estaríamos viendo más o menos en octubre. Y me acuerdo que alguien preguntó si íbamos a ver el tema 12 o el 12. Y sí, Javier. Y sí, lo vamos a ver. Lo vamos a revisar. Ya, últimas preguntas para ir concluyendo, porque ya estamos pasaditos en la hora. Más preguntas, ya están celebrando, están endiciotados. ¿Esta es la segunda clase de conectores o nada que ver? Sí, ya es la segunda clase de conectores y además me acordé, chiquillos, la clase número 19, que era por la que estaban preguntando en el chat, ya fue subida, así que ya están todas las clases, menos esta evidentemente, pero ya están todas las clases de lenguaje en el canal de YouTube y en la página de Puntaje Nacional para que las puedan revisar. Ya, parece que no hay más preguntas. Ya, entonces me voy a sumar al comentario de María José Palma que dice, disfruten. Chiquillos, disfruten este 18 con responsabilidad y sin excesos, porque los queremos acá a la vuelta, ¿cierto? En la semana del día 23 para seguir estudiando. Estamos todos en una meta, que la meta es tener nuestro puntaje nacional, sacar el puntaje que nosotros queremos obtener para la carrera que queremos entrar. Así que recuerden, chiquillos, el puntaje nacional no son los 850, que ojalá fuese así, pero los puntajes nacional que necesitamos es el que queremos, es el que necesitamos para la carrera y el que nos va a permitir entrar a la carrera de nuestro agrado. Pero para eso, como estamos con esa meta, conector de finalidad, como estamos en esa meta, tenemos que cuidarnos sí o sí durante estas fiestas, así que cuidado con los excesos y si ustedes se cuidan, también tengan cuidado con los excesos de los otros. Sabemos que mucha gente es muy irresponsable y anda manejando con alcohol cuando no debería hacerlo. Cuiden a sus amigos, cuiden a su familia, porque muchas veces las personas que se accidentan no son precisamente las que cometieron el exceso, sino que son las otras personas las que nos dañan, ¿cierto? Así que pongamos un ojo ahí, cuidemos a nuestros queridos, seres queridos. Quítenle las llaves, escóndansela, pónganla quizás donde, pero guárdenlas para que no nos pase nada durante estas fiestas y lo pasemos súper bien y no tengamos nada que lamentar, para que nos veamos, como les decía, la semana del día 23 y sigamos viendo los conectores y sigamos también avanzando en nuestro camino PSU. Que estén súper bien, bailen harta cueca para que bajen esas calorías que se van ganando estas fiestas y nos vemos. Chiquillos, un agrado compartir con ustedes como siempre. Nos vemos a la vuelta del 18. Chao, chao.